¿Qué hubo, Magdalena? ¿Qué estamos? Bueno, parece que ya tengo micrófono. Ya, Anaí, Sí, todo sí. tuyo. Ay, espérate. ¿Qué me pasó? Espérense que algo me pasó. No hay problema. Espérate que como si me hubiera... ¿Me están escuchando? Sí, Perfectamente. Bueno, no sé, no me deja mover. Algo pasó con acá y nunca me ha pasado. No sé qué pasó. Pero entonces, vamos a ver, aquí ya está moviendo. Listo, no, lo que más me interesa es que ustedes me escuchen bien. Buenas tardes, un gusto tener aquí, digamos, a las personas que han logrado conectarse. Eh, y por supuesto a las panelistas, muchas gracias por prepararse para esta reunión y por estar acompañándonos. Este es un evento organizado entre Coruman, Fedesarrollo y con la Mesa de Economía Feminista, además con la financiación de IDRC del Canadá. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Aló? Perfectamente. Tan Perfectamente. raro, es como si estuviera afuera, perdón que sea así tan imprudente, pero no veo nada en mi computador, pero voy a hablar, voy a hablar. De vez en cuando hago un ruidito para yo saber que me están oyendo. Bueno, Perfecto. entonces, vamos a iniciar, como les digo, ya hicimos el saludo y la idea que es. La idea de lo que queremos hablar hoy, de lo que se ha preparado para hoy, es en torno a las violencias basadas en género, cómo afectan el desarrollo integral de las vidas de las mujeres y, por supuesto, afectan de manera directa sus derechos. Además, su empoderamiento económico, como ya se verá en las presentaciones, puesto que al restringir su capacidad de toma de decisiones estratégicas, se constituyen en obstáculo para transformar sus condiciones de vida. Entonces, el conocimiento, es importantísimo trabajar, indagar sobre el conocimiento en la relación que hay entre el empoderamiento económico y las diversas violencias contra las mujeres. Como se dice, estas son unas relaciones que en muchos casos aún no se han trabajado y son unas relaciones muy amplias. Entonces, en este evento vamos a ver cómo en estas investigaciones que se van a presentar como resultados de dos tipos. Uno sobre las violencias basadas en género y los efectos y los resultados de empoderamiento económico en las llamadas sobrevivientes en el ámbito laboral, pero también otra va a ser sobre el ámbito patrimonial, que sabemos que es un tema no muy trabajado. Y en ese sentido se presentan las dos investigaciones, la que tiene que ver con el ámbito laboral, une dos, pero más o menos es como el análisis del empoderamiento de las mujeres sobrevivientes, las violencias de género en Colombia, cómo se plantea con procesamiento del lenguaje natural y haciendo análisis de narrativa en línea, que estos son como formas novedosas y creo que importantes de conocer para la investigación. Y la otra es de la potestad marital a la violencia económica y patrimonial en Colombia para no perder la parte histórica. Es decir, se hace un recorrido sobre esto. Ya lo veremos como, con las presentadoras. ¿Quiénes van a ser panelistas? De una vez yo voy a presentar todo el equipo de panelistas y les voy a pedir un favor. El primer grupo, que son Susana y Lina, Lina comienza y Lina le pasa directamente a Susana. Y luego yo doy el nombre de la segunda investigación y comienzan entre Magdalena y Carmen Diana, ustedes deciden cuál comienza y le da la palabra a la otra. Susana Martínez Restrepo, que es una de las organizadoras de este evento de Coruman, es doctorada en Economía de la Educación en Nueva York y es máster es máster de Políticas Públicas en Sciences Po en Francia. Ella es la cofundadora y directora ejecutiva de Coruman y es profesora y ha sido profesora de distintas universidades, igualmente ha sido consultora de Naciones Unidas y de diferentes organizaciones internacionales y también ha elaborado múltiples documentos que han sido editados, que han sido presentados y algunos libros. Tenemos a Carmen Diana Dier, profesora distinguida emérita
de Estudios Latinoamericanos y Economía Agrícola en la Universidad de Florida, donde fue directora del Centro de Estudios de América Latina, es profesora distinguida en Flaxo, Ecuador, y ha hecho muchos de sus estudios con base en la situación de Ecuador, muchos de los estudios que viene presentando. Ella recibió en 2018 en LACSA el premio Kalman Silver por sus contribuciones, por supuesto. Se ha especializado en temas agrarios, derechos de propiedad de las mujeres y ha tenido varias publicaciones, la última, Casa Propia, la autonomía económica de las mujeres en Ecuador. Magdalena León, como saben, colombiana, es profesora de sociología, ha sido profesora titular de sociología y de la Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. En 2018, Magdalena recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional. Es una socióloga feminista. Sus investigaciones fundamentalmente, bueno, son múltiples temas los que Magdalena ha tocado y los ha centrado en derechos de propiedad, políticas públicas para mujeres rurales, los derechos de las mujeres trabajadoras en Colombia, y participación política y el empoderamiento de las mujeres. Es autora de una cantidad de libros, tuvo también en el 2000, recibió el premio Bryce Wood de la Asociación LASA, que conocemos. Y Lina, Lina es asistente de investigación en Coruman. Lina es licenciada en el Instituto de Políticos de París, en Sciences Po, en Ciencias Sociales, ha hecho y está haciendo hizo su especialización económica y actualmente está terminando su máster en Políticas Públicas y Economía en esta universidad. Tiene una amplia experiencia en investigación aplicada, teniendo en cuenta el enfoque de género, en el análisis de brechas, y su investigación la ha centrado mucho en implementación de políticas y para abordar pues desigualdades de género y en el uso de metodologías innovadoras como el procesamiento del lenguaje natural y el Big Data, que vamos a llamar, como lo llaman en Colombia, el Big Data. Finalmente, Natalia Moreno, que es la líder de... ¿Aló? Adelante, Anaí, estaba ingresando Ana Morales de Secretaría de la Mujer y ya está en mute. No, ya está silenciada, sigue adelante. Sí, tranquila. Natalia Moreno Saramaca, que les decía que es líder técnica del Sistema Distrital de Cuidado en la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá, es economista con maestría en género en la Universidad Nacional de Colombia. Ella ha trabajado en el campo de la economía feminista, ha realizado investigaciones sobre cuidado y políticas tributarias. Natalia fue una de las voceras de la campaña Menstruación Libre de Impuestos que logró eliminar el IVA de los productos pues, de higiene menstrual en Colombia. Hace parte de la Mesa de Economía Feminista, de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado y colabora también en La Silla Vacía, en la Red de Mujeres. En el 2018 fue seleccionada por Caracol como una de las 40 mujeres en Colombia que aportaron a la igualdad. Bueno, y la otra soy yo, Ana Isabel Arenas, economista de la Universidad del Valle, con maestría en Economía en la Universidad Católica de Lovaina, activista feminista. He trabajado también en diferentes áreas, etcétera, y en este momento como consultora independiente y soy integrante de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y de la Asociación Internacional para la Economía Feminista en la IAF. Entonces, ya podemos comenzar, digamos, ya sabemos, pues nuestros objetivos realmente es comprender cómo este tipo de violencias, cómo se pueden hacer eso en análisis, evidenciar como se dirá en una de las investigaciones, el continuum de las violencias basadas en género, lo importante que es tenerlas en cuenta con relación al empoderamiento económico de las mujeres. Se hace mucho énfasis en lo que se llama agenda, o sea, autonomía, autodeterminación, etcétera, colectiva. Este es un punto que ya me imagino que va a ser resaltado, y evidenciar todos los factores de riesgo de las violencias económicas y patrimoniales en la vida de las mujeres. Es decir, son estos los temas sobre los que vamos a hablar. Bueno, bienvenidas. Entonces, entre Susana y Lina, ¿empieza Lina? Sí. Sí. Bueno, mucho gusto. Pues ya me conocen aquí como
de investigación de Core Woman. Yo voy a estar presentándoles nuestro reporte sobre el análisis de narrativa de Big Data, sobre el empoderamiento de las mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género en Colombia. Voy a ir un poquito más a fondo sobre la metodología para que todos entendamos cómo qué es el Big Data, cómo se puede innovar con el Big Data en la investigación, cuáles son sus pros y sus contras, etcétera. Pero entonces, pues, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues, o ¿cuál es nuestra motivación? En Colombia, como sabemos, 66% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia basada en género, 35% para violencia física y 8% para violencia sexual. Entonces, decidimos enfocar nuestra investigación en qué barreras impiden a las mujeres abandonar las relaciones abusivas, qué aspectos las ayudan a salir adelante, que lo ponemos entre comillas porque es como esta frase que se vio en las conversaciones en línea, cuál es el papel que juega el componente económico como barrera, pero también como motor para salir adelante, y cuál es el potencial del Big Data para estudiar las violencias basadas en género. Entonces, bueno, un poco de nuestros principales resultados generales es que el apoyo de la familia o la comunidad es un elemento crucial y lo vemos incluso como una precondición para, digamos, acceder a otros recursos materiales y económicos, que sí es algo que se hace mucho énfasis en general en la literatura, pero no tanto cuando se habla de, digamos, este recurso social que es el apoyo. También las narrativas en línea demuestran la importancia de la agencia colectiva para el proceso de empoderamiento, especialmente en la ausencia de la ayuda institucional, que es el gobierno, y también lo podemos relacionar con el otro estudio que va a presentar Susana. Y pues conceptualmente queremos cuestionar la idea de que la agencia es un proceso exclusivamente individual, y que lo colectivo se entiende como el apoyo a y entre otras mujeres sobrevivientes como parte de la agencia individual y colectiva. Entonces, ¿por qué el Big Data? Pues primero que todo, solo 14% de las víctimas denuncian su agresión a entidades oficiales, y los datos administrativos no permiten entender con la suficiente granularidad las barreras que se encuentran las mujeres para salir de una relación, ni las consecuencias de las violencias basadas en género y su afectación en el empoderamiento económico. Entonces tenemos el Internet, que es como todo lo que está debajo del mar, por así decirlo, y con movimientos como Yo También, o que se han creado como hashtags en Internet, en Twitter, las mujeres empezaron a utilizar más estos canales para hablar de sus situaciones, y esto se vuelve entonces un mar de información que podemos utilizar para mejorar las políticas, para hacer investigación, para entender el fenómeno en general. Entonces, unos datos: en Colombia para el 2020 habían 30 millones de personas interactuando en redes sociales, y entre 2017 y 2020 las narrativas sobre violencias basadas en género superaban las 5.000 diarias. Entonces, pues esto es el Big Data, como todo el Internet, toda esta data que estamos nosotros dejando en Internet diariamente al usar nuestros celulares, al dar like, a poner nuestros comentarios, nuestras opiniones, etcétera. Y el problema con el Big Data es que es mucho, que está desestructurado, que es difícil, digamos, acceder, pero una vez se accede y se entiende cómo utilizarlo, puede ser, pues puede tener mucha utilidad y puede, por ejemplo, reducir las brechas de conocimiento. Entonces, en esta investigación decidimos usar el procesamiento del lenguaje natural, que es un método que nos ayuda a encontrar patrones y fenómenos en los textos. Entonces, así es como utilizamos, digamos, narrativas en Twitter o en otras redes sociales y las analizamos con procesamiento del lenguaje natural. En caso de que hayan preguntas, pueden dejarlas al final y se pueden responder. Un poquito de la metodología, pero no voy a ir muy a fondo.
El algoritmo se entrena con nuestro conocimiento, digamos, de ciencias sociales, y se utilizan ciertas herramientas para bajar los datos de Internet. Posteriormente se utiliza el procesamiento del lenguaje natural para encontrar patrones en todos estos textos que tenemos de Internet y identificar cómo qué nos puede servir para esta investigación. Entonces, un poco sobre el perfil de los datos. La mayor parte de la información vino de sitios tópicos, que es como sitios de Internet en donde se habla sobre un tema específico. Por ejemplo, si conocen la red social Reddit, ese es un sitio tópico porque las conversaciones se desarrollan con base a un tópico específico. Tableros de mensajes y redes sociales. Y la discusión se enfocó en su mayoría en departamentos donde había mucha más población y desarrollo urbano. Y pues esto ocurre en parte por la conectividad y el acceso, digamos, a Internet, a redes sociales, a dispositivos móviles. Entonces, este también se puede ver como uno de los límites del Big Data, que no es representativo, por ejemplo, para toda Colombia. Y entonces, de las narrativas que encontramos en línea, encontramos 6.8 millones. Estas vienen es un lapso entre noviembre de 2016 y febrero de 2020. Y del total, 4.7 eran de sobrevivientes, de las cuales 90% eran mujeres. Entonces, ¿qué es el análisis de sentimiento? Es un análisis que busca encontrar las causas de los sentimientos. Entonces, como, ¿qué puede producir un sentimiento positivo o negativo o neutro? Entonces se le entiende como conductores de sentimiento, y de tal manera que clasifica las narrativas dependiendo de este sentimiento. Entonces, por ejemplo, un sentimiento positivo podría ser el apoyo, porque el apoyo produce un sentimiento positivo en la conversación. Y como vemos aquí en esta tabla, pues 61% de las narrativas tenían un sentimiento negativo, 31% uno neutro y 8% uno positivo. Este análisis se enfoca en las narrativas negativas y positivas, ya que las neutras son más que todo personas buscando información, personas tratando, por ejemplo, de entender qué son las violencias basadas de género, o personas tratando de encontrar, digamos, los servicios de las rutas de atención. Entonces, aunque es importante, por ejemplo, darnos cuenta que el Internet se está volviendo como este lugar para encontrar información sobre las violencias basadas en género, no vamos a enfocarnos en esto, en este análisis. Entonces, cuando vamos hacia el análisis del sentimiento positivo, podemos ver la relevancia del apoyo como recurso para continuar y transformar su situación tras un hecho de violencia. Y entonces esto nos sugiere, digamos, la necesidad de reestructurar el lazo social para poder salir adelante. Entonces, es como que en su proceso de empoderamiento hay una base en lo colectivo, de manera que el apoyo que reciben las ayuda a continuar en su proceso individual, pero también colectivo. Y cuando hacemos un zoom, que es muy interesante, podemos ver que el apoyo se puede volver, o el recurso social, que es el apoyo, se puede volver una precondición, por así decirlo, para otros recursos materiales o económicos como necesidades primarias, apoyo financiero, apoyo práctico o apoyo emocional. Y muy interesante es que no vemos, por ejemplo, ningún apoyo institucional o de gobierno en estas narrativas. Y un poco más adelante hablaremos un poco más sobre eso, porque puede ser un límite del Big Data, pero también es diciente que no se encuentren en las narrativas de sentimiento positivo, digamos, como este apoyo, esta ayuda institucional.
Cuando ya vamos hacia el análisis de sentimiento negativo, podemos ver que los recursos, pues aunque todos son más o menos de 20%, los recursos son los que más salen en las narrativas. Y hay otras cosas que son interesantes de analizar aquí, y es que, por ejemplo, podemos resaltar que la estigmatización es uno de los puntos más importantes en este análisis, en estas narrativas, y la estigmatización como puede venir de la familia o la comunidad o las instituciones, pues su importancia debe ser realzada, ya que las mujeres que son expuestas, por ejemplo, al estigma basado en género, tienen menor probabilidad de recibir ayuda por el lado de las instituciones, como la policía o cualquier institución gubernamental. Y esto incluso podría decir mucho sobre el bajo porcentaje de mujeres que reportan ante fuentes oficiales las violencias. Pero entonces cuando hacemos un zoom en recursos, que es como uno de nuestros intereses porque queremos ver el empoderamiento económico, nos damos cuenta que los recursos sociales son los más importantes en las conversaciones. Entonces, aunque digamos que los recursos sociales no son vistos como esenciales en la literatura feminista internacional, pues aquí, por ejemplo, salen y son realzados de cierta manera. Lina, un minuto te queda, perdóname. Ok, entonces voy a ir un poquito más rápido, pero sí, es más o menos como esta idea de que los recursos sociales son muy importantes, y pues ya cuando veamos en el análisis cualitativo nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, un recurso social son las organizaciones de base, que es algo que cada vez más está saliendo en la literatura sobre empoderamiento de las mujeres en Colombia, por ejemplo. Entonces es como esta necesidad de reconstruir vínculos. Y ya como conclusiones, pues como les había dicho, el recurso social es una precondición para el empoderamiento económico. La falta de recursos se encuentra como la mayor barrera, y entonces por esto es que es necesario, digamos, integrar el componente económico y colectivo en las rutas de atención de las sobrevivientes. Y pues, ¿cuál es lo que nos deja el Big Data? Nos deja mucha información y nos deja como ciertas claves de qué debería ser preguntado en ciertas encuestas o qué se debería indagar más. Entonces, ¿cómo podemos complementar la investigación tradicional con esta investigación innovadora? Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Lina, coautora en estos estudios, y no voy a presentar PowerPoint, voy a comentar este paper, y también, como decían ahí al principio, voy a también hacer algunos links con otras publicaciones que hemos tenido. También quería decir que tuvimos un hack al principio, entonces hay personas en la lista de espera que no conocemos y que no hemos podido dejar pasar, pero bueno, así no nos ponen videos raros mientras estamos presentando. Bueno, un punto muy importante. Susana, discúlpame, ¿las pueden leer rápidamente para ver si apoyamos para que entren o no se puede? Lo que voy a hacer, Gaby, pon de co-host a Ana Isabel, a Carmen, a las del grupo de panelistas, y así ellas pueden pasar. Yo, por ejemplo, pasé y vi y acepté como a 3 personas que conozco, Sí, yo entonces acabo de aceptar las a ponemos de 4. co-host y entonces ustedes pueden pasar y mirar los nombres. Bueno, entonces un punto muy, muy importante, y que es la inspiración de este proyecto, que tiene varias publicaciones, es revisar la relación entre las violencias basadas en género y el componente económico. Entonces, eso es algo muy interesante que abordamos en este proyecto por medio de diferentes estudios. Uno de estos es el que acaba de presentar Lina, que usamos con Big Data.
y la conclusión mayor que tenemos acá es el componente, siempre nos hemos centrado muchísimo en el tema, en el aspecto psicosocial, en la atención a las mujeres sobrevivientes y eso es crucial, claro, pero también debemos entender más cómo, y es una doble relación que en economía pronto la llamaríamos endogeneidad, es una nueva relación, una gran relación, porque por un lado la falta de recursos, que es algo que también va a hablar después, y tenemos a Carmen Diana, que es una de las grandes expertas de este tema de los recursos económicos y de las brechas en la tenencia de activos. Entonces, la falta de esos recursos económicos hacen que las mujeres sean más vulnerables a las violencias basadas en género. Entonces, ¿cómo fortaleciendo la autonomía económica y el poder de negociación de las mujeres, entonces promovemos, reducimos el riesgo que tienen las mujeres de entrar en este tipo de relaciones o mejoramos su capacidad y su agencia para salir de esas relaciones? Eso por un lado, pero también miramos las consecuencias de las violencias basadas en género en el componente económico y vemos y esto es parte de otro paper que tenemos con otros datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en donde también vemos que tiene consecuencias, las violencias basadas en género tienen consecuencias en temas laborales que han sido poco estudiados en Colombia. El último paper que supimos hubo uno en el 2018, pero antes de eso había sido en el 2004 y vemos que sí hay afectaciones en el mercado laboral, en menores ingresos, por ejemplo, en este paper que hay un tema con la edad también, las mujeres más jóvenes en edad reproductiva están más afectadas en su mercado laboral cuando sufren de violencias basadas en género. Y este paper de Big Data nos da una información muy interesante y a partir de conversaciones espontáneas que no son producto de un grupo focal o de una encuesta y nos dejan también ver con un tipo de datos súper innovadores que sí, el componente económico es importante, que muchas veces este componente económico viene por parte del apoyo de familiares y de organizaciones. Entonces así ellas dicen, no, pues es el apoyo a esas personas les dieron ese apoyo económico, entonces visibiliza lo que nosotros queríamos mostrar en este gran proyecto y muchos del equipo somos economistas, también tenemos psicólogos, pero era visibilizar este componente económico como causa y como consecuencia y su relación con las violencias basadas en género. El segundo punto que quería hacer, que es muy importante, es la innovación que estamos haciendo con Big Data. Este era un sueño que tenía hace varios años porque cada vez hay más investigaciones, muy poco en Colombia, realmente pienso que estamos innovando mucho en esta área, fue un proceso súper interesante y cuando vemos que pudimos analizar con Natural Language Processing, Isabel me regaña cuando hablo en inglés, pero no me acuerdo cómo se dice, procesamiento de lenguaje natural, cuando podemos analizar 4.7 millones de observaciones, es increíble lo que podemos hacer con estos datos. Hemos tenido muchos debates con otras personas de otras disciplinas que, no, que se sienten un poco amenazadas con esta nueva metodología y decimos nosotros no queremos reemplazar las metodologías cualitativas, no queremos reemplazar las encuestas que hace el DANE, por acá está creo que Karen del DANE, queremos ver información y entender este fenómeno desde otro punto de vista y queremos también aportar a mejorar esas investigaciones con preguntas que tal vez no se nos ocurren porque estas preguntas, esta investigación viene de conversaciones espontáneas. Entonces, el aporte que da este paper en cuanto a los resultados, pero también a cómo podemos usar el Big Data en ciencias sociales y también muy importante cómo debemos unirnos diferentes equipos multidisciplinarios en la economía, en la psicología, en diferentes disciplinas con personas que trabajan ciencias de datos. Eso también ha sido un gran aprendizaje y algo que aportamos en este trabajo. Tercero, muy importante, y con Anaí teníamos un debate, entonces yo creo que va a seguir este debate entre el empoderamiento, la agencia individual y colectiva.
veíamos que Magdalena escribió sobre este tema desde 1997. Yo creo que ese tema se olvidó y apenas está resurgiendo en la economía feminista, tal vez en la anglosajona, pero está resurgiendo mucho y fue algo muy grande en este proyecto que también lo vimos con Big Data, lo vimos con el paper con métodos cualitativos del continuum del continuum de la violencia en el conflicto armado. Y vemos que muchas veces en la literatura tradicional del empoderamiento económico, cuya madre primera es Naila Kabir, nos centramos mucho en lo individual, en yo confío en mí, yo tengo recursos, yo tomo decisiones estratégicas, yo negocio, yo me siento capaz y entonces yo mejoro mi bienestar. Y lo que estamos viendo, y esto es algo que Magdalena venía diciendo desde hace más de 20 años, en nuestro contexto, en América Latina, en ciertas áreas, en áreas rurales, lo colectivo va de la mano con lo individual, tanto porque lo colectivo me ayuda a acceder a recursos, también porque lo colectivo me fortalece mi agencia y también porque lo colectivo es parte de nuestro bienestar. Entonces, un aporte muy grande que hacemos en todos estos papers es hacer complementar ese tema del empoderamiento individual con lo colectivo. Y es algo que es muy interesante, también sale en la Big Data. Entonces, si salen entrevistas y si sale en Big Data es algo que debemos explorar y es también un aporte para que esto se empiece a medir en métodos cuantitativos. Por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que tenemos muchísimas recomendaciones para que podamos usar esta encuesta para hacer cosas aún más interesantes. Cuarto, el rol de las organizaciones de base. En Big Data no salió específicamente menciones a organizaciones de base, pero sí en el marco de todo el proyecto y porque trabajamos con 10 organizaciones de base en territorios afectados por el conflicto armado. Vemos que juegan un rol importantísimo trabajando con las mujeres sobrevivientes, que muchas veces ellas son las psicólogas que se cargan, que no tienen cuidadoras, que no tienen herramientas para compartimentalizar todo lo que escuchan, que también tienen trauma. Entonces, parte de lo que también vemos y está relacionado al empoderamiento colectivo es que debemos trabajar más con las organizaciones de base, fortalecerlas. Ellas juegan un rol muy importante ya que existe muy poca confianza en las rutas de atención, al menos en los municipios que hicieron parte de nuestro estudio. Finalmente, porque ya me quedan como 30 segundos, volver a decir que Big Data y estos proyectos que hemos tenido abren unas líneas de investigación muy, muy interesantes. Tenemos que seguir explorando la relación económica de las violencias basadas en género. Debemos seguir explorando qué podemos hacer con Big Data, tanto en violencias basadas en género como en otros temas de la economía feminista, unirnos a personas que trabajan ciencias de datos para seguir descubriendo este mundo, y esa es parte de nuestra agenda en este momento. Y muy importante, y por acá creo que personas del DANE me parece que podemos aportar muchísimo a preguntas adicionales que se pueden integrar a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, por ejemplo, en el componente de mercado laboral, y otras muchas ideas que tenemos que salieron de este proyecto, en donde podemos entonces integrar inclusive variables que han salido de este paper de Big Data para poder también hacer un análisis econométricos con las encuestas existentes y con todo lo increíble que son todas las encuestas que tiene el DANE. Entonces, pero muchas oportunidades para integrar medidas adicionales que nos permitirían entender esta relación entre el empoderamiento económico y las violencias basadas en género. Muchas gracias, Susana. Entonces vamos al segundo panel, que son Magdalena y Carmen Diana. Ustedes dicen cuál va primero y la que vaya primero le da la palabra a la otra. Entonces inician ya sobre lo que tiene que ver con la violencia patrimonial, económica y patrimonial. Bienvenidas. Buenas tardes, inicio yo, Magdalena León, y quiero señalarles que con Carmen Diana en este trabajo nos interesaron 3 puntos. Uno, explicar el camino recorrido por los derechos de propiedad de la mujer desde el siglo XIX en Colombia hasta el siglo XXI, en que
se establece que la violencia económica y patrimonial es un delito. En segundo lugar, nos interesó ver la magnitud de la violencia de pareja con un ojo puesto en la violencia económica y patrimonial, con datos a nivel nacional. Y en tercer lugar, entender la ruta crítica que tienen que seguir las mujeres que han sufrido violencias, y también ver la respuesta institucional. Con estos puntos quisiera compartir algunas definiciones para un poco saber de qué estamos hablando, pero en primer lugar quisiera señalar que la potestad marital que se establece en el siglo XIX en el Código de 1873, primer Código Civil del país, es la que resume la herencia colonial hispánica sobre las desigualdades de género en el matrimonio, y también resume lo que heredamos del Código de Andrés Bello en Brasil, en Chile, y está aquí en el Código nuestro en 1873. Entonces, la potestad marital es entendida como los derechos del marido sobre la persona y los bienes de la mujer. Queremos referirnos básicamente en este trabajo más a los bienes que a la persona, pero hay muchos más elementos. Cuando hablamos de los bienes, entonces nos referimos al establecimiento de la sociedad conyugal, donde el marido era el administrador de los bienes conjuntos de esa sociedad, pero también era el administrador de los bienes de la mujer. Aquí queremos señalar que este elemento realmente lo que nos da es una gran manifestación de relaciones de poder y del dominio que se tiene sobre los derechos sobre la mujer, que son muy débiles, y esos derechos que la potestad marital plantea, establece y restringe y los crea como muy débiles dentro de un modelo de familia muy tradicional, llevan a que la mujer tiene un escasísimo poder de negociación dentro del matrimonio. Y por esto es que decimos que implícitamente la potestad marital normatiza la violencia económica y patrimonial que arranca en ese momento hasta muy entrado el siglo XXI a nivel legal. También, para entendernos, vamos a dar la definición entonces de qué es violencia económica y patrimonial. Si bien es cierto, estos son, se relacionan conceptualmente, pueden ser, tienen elementos diferentes, pero queremos resumirlos en la definición que está en la pantalla, como cualquier acto que viole los derechos de propiedad de la mujer sobre sus ingresos y bienes individuales y los bienes sociales de la sociedad conyugal. Ahora bien, con estas definiciones queremos ver todo el camino recorrido en el país para derogar esta potestad marital, y señalar aquí que el primer elemento lo encontramos en 1922, cuando muchos países de América Latina ya habían avanzado en bajarle el tono a la potestad marital, y luego tenemos otros cambios en 1928 y en 1931. Son cambios importantes, pero no son cambios fundamentales. El primer cambio fundamental realmente se hace en 1932, que es un cambio realmente trascendental, en cuanto se establece que cada cónyuge tiene libre administración y disposición de los bienes que le pertenecían antes de casarse y los adquiridos durante el matrimonio. Entonces este es un cambio muy grande para la potestad marital, y que también que al disolverse el matrimonio se asume la sociedad conyugal para la división de los gananciales. Entonces ahí se entran a tener una serie de derechos importantes de propiedad. También se establece que la mujer casada tiene los mismos derechos civiles que las mujeres solteras. Este cambio realmente lo consideramos trascendental, y para la época y el momento nuestro análisis señala que posiblemente fue uno de los más avanzados para la región de América Latina. Ahí fue necesario esperar varias décadas más, hasta 1974, en que tenemos el Estatuto de Igualdad de los Sexos, que es muy importante, es fundamental, porque realmente es la abolición de cualquier vestigio
de la potestad marital a nivel legal en cuanto se establece la doble jefatura del hogar y cada uno de los cónyuges tiene las mismas obligaciones y responsabilidades en la dirección y en la administración del hogar. Quiero señalar que hasta ese momento los cambios establecidos fueron paralelos, digamos, al surgimiento del movimiento de mujeres con la primera ola más o menos en la década de los 30, principios de la década de los 30, y con el surgimiento de la segunda ola en la década de los 60, y también con algunos gobiernos liberales que abogaron por estos, o sea, condiciones políticas favorables. Estos elementos los pueden encontrar dentro del paper. Lo otro fundamental que quisiera, Carmen Diana, echemos para atrás porque falta lo otro fundamental que quisiera señalar es que hasta aquí los derechos de propiedad están para las mujeres casadas y había un silencio absolutamente total para todas las mujeres que estaban en relaciones de pareja unidas, pero sin el matrimonio. Básicamente nos referimos a las uniones de hecho que tradicionalmente desde la colonia y en la república han sido muy importantes en el país, y conocemos por las estadísticas que a partir de 1970 empezaron a crecer de una manera muy fuerte, muy grande en el país, al punto tal que el censo del 2018, de 2018, establece que el 66% de las uniones de pareja en el país son uniones de hecho, o sea que son el doble de los matrimonios. Solo en 1990 se reconocieron las uniones de hecho en el país y se les otorgaron los mismos derechos iguales a los regímenes matrimoniales que fueron cambiando, como les digo, con el Estatuto de Igualdad de Sexos de 1994. Entonces, podemos seguir adelante y ver cómo esta relación de los derechos de propiedad puede establecerse con la sanción a la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer, tenemos la primera norma en 1996, después de Belén de Pará, que se establece básicamente la violencia intrafamiliar. Fue muy importante esta norma en cuanto a violencia física, psicológica y social, pero estuvo ausente la violencia económica y patrimonial, que solamente se reglamenta en el 2008, en que el objetivo de la violencia era la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, y se reconoce el derecho a la vida digna, a la igualdad real y efectiva y a la no discriminación. Y fundamental que establece explícitamente como delito la violencia económica y patrimonial. Entonces, aquí podemos tener las definiciones, ustedes las pueden ver en la pantalla, pero quisiera señalar que de una manera u otra... Un minuto, Magdalena, un minuto. Bueno, yo ya termino aquí porque un poco señaladas estas violencias, lo que queremos seguir adelante en esta presentación es ver cómo cuál es la magnitud de la violencia con los datos que hay a nivel nacional, y para eso entonces le damos la palabra a Carmen Diana. Ok, para esta parte del análisis nos basamos en los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, del ENS de 2015, que fue la primera vez en el país que se intentó medir la violencia económica, ¿no?, como una forma de violencia contra la mujer. Entonces, primero que nada, si pueden mirar la última columna acá de alguna forma de violencia, que es el indicador que resume, ¿no?, si la mujer durante la relación ha experimentado algún tipo de violencia. Lo que llama la atención es que, bueno, obviamente es alto para el total. El 2/3 de las mujeres informan que sí, que lo han experimentado. Pero también cuando desglosamos por estado civil, llama mucho la atención como las tasas, la incidencia de alguna forma de violencia es mucho más alto entre las divorciadas
y separadas que en las otras categorías. Y también comparando aquí las casadas y las unidas, que es más alto entre las unidas que las casadas. Bueno, mirando aquí en el total, en la última fila, comparando las diferentes formas de violencia, lo llamativo es que, bueno, como es conocido, lo más frecuente es reportar alguna violencia psicológica, pero comparando violencia física y violencia económica, que ambas son más o menos de la misma magnitud, ¿no? Un poco más del 30% de las mujeres informan un tipo o el otro. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en la violencia económica y patrimonial, que como pueden ver sigue el mismo patrón, más alto entre las divorciadas y separadas que otros grupos, y también con las unidas reportando incidencias más altas. Pero ahora queremos ver el desglose, que es el resumen de las 5 preguntas que se hicieron en esta encuesta para medir la violencia económica y patrimonial. Y aquí en el total, la última columna, pueden ver que la más frecuente fue que se gastó el dinero que era destinado para la casa, que le han prohibido trabajar o estudiar, que la vigilan cómo gasta el dinero, limitando su autonomía, que la han amenazado con quitarle el apoyo económico. Y finalmente, con una incidencia bastante baja, que se han adueñado del dinero, bienes o propiedades, ¿no? Y otra vez mirando cada tipo de violencia por estado civil, sale el mismo patrón, ¿no? Que las divorciadas y separadas generalmente tienen tasas más altas que las otras, y comparando las casadas y unidas, que también las unidas siguen reportando índices más altos. Bien. Bueno, no les voy a enseñar los datos para los últimos 12 meses. Estos datos de ahora es durante la relación, que es lo de largo plazo, pero lo interesante es que los de violencia de los últimos 12 meses siguen con todos estos patrones, ¿no? Con solamente algunas excepciones. Y en estos datos lo que más nos llamó la atención fue que cuando uno piensa en los últimos 12 meses, bueno, que las divorciadas y las separadas ya no están viviendo con el compañero o el esposo, ¿no? Y uno pensaría de que bajaría para ellos. Bueno, lo alarmante es que las divorciadas y separadas siguen con semejantes tasas altas, ¿no? Aunque ya no están viviendo con el compañero. Entonces, quiere decir que la violencia persigue, ¿no? Que es muy difícil terminar con esa violencia. Y también para las separadas y divorciadas, muchas veces ahí es donde la violencia económica y patrimonial más se ve con la ruptura. Finalmente, sobre los datos, solamente mencionar que esto puede ser bastante subestimado en el sentido de que se basó en solamente 5 preguntas, que están, como esta de activos, está muy agregado, ¿no? Los otros países que han hecho encuestas, incluyendo la violencia económica y patrimonial, generalmente han desagregado en una forma mucho más detallada, que nos da un índice tal vez más acierto. Así que hay todavía mucho para hacer para mejorar estos datos. Pero déjame ir a la última parte
de la ponencia, que se relaciona mucho con las ponencias anteriores, que tiene que ver con la ruta crítica, ¿no? Que ha sido definida por la Organización Panamericana de Salud como el proceso de concientización y acción en cuanto a las mujeres para salir de una situación de violencia. Y aquí el factor más importante que lo impulsan es una conciencia de su derecho a una vida libre de violencia y que hay leyes que la protegen. Bueno, para cada uno de los elementos de la ruta crítica, buscamos en otras fuentes secundarias si habían datos sobre el tema. Y aquí lo que nos alarmó bastante fue que ha habido una encuesta que se ha hecho 2 veces por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que hizo la pregunta, ¿no? Si a las mujeres, si conocen la legislación que las protege de la violencia. Y como pueden ver, en el 2009, un 30% de mujeres dijeron que sí, que por lo menos lo conocían. Pero después, cuando hicieron la encuesta otra vez en 2015, en las mismas 10 ciudades del país, casi, bueno, solamente un 18% contestaron en lo afirmativo. Y entre estos 2 años fue cuando el gobierno realmente impulsó sus programas y proyectos sobre violencia. Entonces, esto es lo preocupante, ¿no? Que aunque se hizo mucho más en este periodo, que todavía la gran mayoría de las mujeres desconocen, ¿no? Que tienen derechos y que este es un problema. Bueno, yendo a otra importante de la ruta crítica, la búsqueda de apoyo, aquí nos basamos otra vez en la encuesta de ENS de 2015 y los datos reflejan lo que Lina presentó en el estudio de los datos grandes, ¿no? Carmendiana, un minuto. Ya, bueno. Y después dan las conclusiones, Anaí. Sí. Después yo hago las conclusiones, Anaí. Ok, bueno, primero que buscan apoyo a las personas cercanas, muy pocas, solamente un cuarto buscan instituciones. De ese cuarto que ha ido a instituciones, solamente 1 de cada 5 ha denunciado el hecho. Y de esa 1 que denunció el hecho, solamente un poco más de un cuarto de los casos se sancionó, ¿no?, al violador. Entonces, esto demuestra de una parte muy clara, ¿no?, las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas para apoyarse en una institución, ¿no?, y para que denuncien, y también estas altas cuotas de impunidad. Bueno, también miramos la respuesta institucional, que encontramos que es muy débil. También revisamos la literatura sobre el conocimiento de las mujeres y sus derechos de propiedad, y ahí también hay primero un vacío en la literatura sobre el tema, y en los pocos estudios que hay, vimos que hay mucha confusión, ¿no? Y especialmente en las uniones de hecho. Bien, entonces Magdalena. yo planteo en forma muy rápida las conclusiones que nos lleva este trabajo, y es que fue una larga y dura lucha, fueron 135 años para derogar legalmente los elementos fundamentales de la potestad marital, que culminó con cuando se establece en el 2008 la violencia económica y patrimonial como un delito. Sin embargo, este proceso lo que nos muestra es que tiene 2 caras,
debemos reconocer y estar muy satisfechos por los avances jurídicos. Sin embargo, lo que resalta también son profundas continuidades culturales. Por lo tanto, los avances jurídicos son una condición necesaria, pero claramente no es una condición suficiente, como lo muestran todos los datos presentados en las dos ponencias de hoy. Y queremos señalar que entonces hay unas prioridades fundamentales para realmente avanzar, y la primera la referimos al empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, y que es fundamental el fortalecimiento de la posición de resguardo de las mujeres, que era muy débil, pero en este momento tiene una posición de resguardo confortable en cuanto a derechos, sin embargo no se cumplen. Es fundamental, por lo tanto, que con empleo y con redistribución de activos, y aquí llegamos al punto de la redistribución de Nancy Fraser como fundamental. Por otro lado, creemos que es muy importante abrazar todo el tema del alfabetismo legal, que se vuelva a retomar, porque a veces se le ve como algo secundario, porque es la palanca para emprender una posibilidad de ruta crítica que las lleve a un punto de reivindicación de sus derechos, y esta debe hacerse con énfasis en las uniones de hecho, como decimos, por lo que son realmente la mayoría de las parejas, y muy importante en nuestra investigación sale tener en cuenta a las mujeres separadas y divorciadas por los altas tasas de violencia. Finalmente, consideramos que es importante fortalecer las instituciones del Estado, porque realmente es muy poco lo que se ha hecho, o no había nada sobre reglamentación para la violencia económica y patrimonial, y nada de capacitación a los funcionarios para tenerla en cuenta, al punto que algunos funcionarios la consideraban como no delito. Y por el otro lado, si bien es cierto, el movimiento de mujeres ha sido muy importante en el cambio de la norma, de la legislación, y lo fue muy importante en el 2008, creo que en este momento también debe abrazar este movimiento la reivindicación del cumplimiento de las normas existentes, porque si no, las normas quedan como letra muerta. Con Carmen Diana queremos agradecerle su presencia y su atención. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Natalia, por favor, tus comentarios. Gracias, Anaí. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Es que está lloviendo y siento que... Perfecto, Natalia, perfecto, se te escucha. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, no, pues agradecerles de verdad por esta invitación, especialmente a Carmen y a Magdalena, que en los últimos meses pues hemos tenido el placer de conocernos y de compartir. Lo primero que quiero decir es que aprendí muchísimo con este artículo, me parece un excelente artículo, como decían ahí, de recorrido histórico sobre los derechos a la propiedad de las mujeres. Comparto por completo el cierre de Magdalena frente a cómo este artículo es un llamado, a mi juicio, al movimiento feminista a abrazar las luchas de la redistribución y específicamente las luchas relacionadas con los derechos de propiedad y la redistribución de activos. Creo que lo que ponen sobre la mesa Magdalena y Carmen Diana es un ejemplo de cómo abordar la desigualdad de género de forma integral y saldar el falso debate entre qué es más importante, si el reconocimiento o la redistribución, que es un poco, creo yo, un falso dilema en el que seguramente muchas hemos caído a lo largo de nuestras militancias y de nuestras investigaciones. Y en ese sentido, de acuerdo, como lo mencionaba Magdalena, con Nancy Fraser y otras feministas como Magdalena y Carmen, debemos promover más políticas de reconocimiento y redistribución. Las violencias, sobre lo que trata este artículo, definidas como toda acción o omisión que le causa la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por la condición de ser mujer, de acuerdo a como lo indica el artículo 2 de la ley 1257 de 2008, y que se ha impuesto como uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales para perpetuar pues, la posición subordinada de las mujeres, debe ser abordada desde aspectos culturales, pero también desde aspectos de desigualdad económica y patrimonial que han estado altamente invisibilizados, como lo demuestra este artículo que nos presentan hoy Magdalena y Carmen Diana.
De allí la importancia justamente de pasar de la potestad marital a la violencia patrimonial económica como delito, como lo acaba de mencionar Magdalena, como un aspecto aparentemente cultural normalizado, era y es en realidad una violencia y un delito hacia las mujeres que refleja una desigualdad estructural y es el desigual acceso a los activos patrimoniales por parte de las mujeres. Y considero que poner el lente en el no acceso a la propiedad por parte de las mujeres y sus causas estructurales es justamente, como lo decían también mis colegas en otros artículos, la bisagra que nos plantea el texto para avanzar de forma integral hacia políticas que promuevan la justicia de género. Y como decía hace un momento, visto de forma más amplia, me parece que es un llamado, repito, a la lucha del feminismo por abordar sus propósitos de forma integral. Me llama mucho la atención realmente que un foro sobre violencias se esté protagonizando o convocando desde la economía feminista. Creo que es un gran ejemplo de hacia dónde debemos ir, porque al final las desigualdades son integrales y tienen multiplicidad de causas. Y en las últimas décadas, reflexionábamos también hace unos meses con Magdalena y con Carmen Diana, cómo las principales victorias del feminismo han estado sobre todo en el campo del reconocimiento y particularmente, como se mencionó acá, en su aspecto legal. Si hacemos un recuento de las últimas décadas en Colombia, vamos a encontrar grandes avances en el plano legal. Por supuesto, la ley 1257 de 2008, que tipificó, entre otras cosas, la violencia económica y patrimonial, la ley Rosalvira Celi, que tipificó el feminicidio, las leyes de cuotas, la ley de partidos, que avanzan hacia la paridad, la despenalización del aborto, incluso en el campo de la economía feminista, la ley 1413 del 2010. Pero igual que como lo plantea el artículo, en materia de redistribución económica y patrimonial, que también es violencia, como queda claro en la ley, no tenemos avances iguales. Y nos costó, como lo dijo Magdalena, 100 años 135. reconocer que la potestad marital era violencia económica y patrimonial. ¿Perdón? No sé si 135 años. 135 años, más de un siglo. Y cuando leí el artículo, me fui un poco hacia los debates que teníamos en la universidad cuando hacía la maestría en estudios de género sobre el contrato matrimonial y las relaciones de pareja. Y creo que, como lo han dicho muchas feministas clásicas, definitivamente es una institución que ha justificado por décadas esa violencia económica hacia las mujeres. Y sé que es difícil ponerlo sobre la mesa, pero hay que decirlo. Y no solo en los aspectos relacionados con el acceso a la propiedad, que a mi juicio es una consecuencia de otras cosas, sino también con relación a la apropiación del tiempo de trabajo de las mujeres en los trabajos de cuidado que reproducen la vida y que al final generan pobreza de tiempo que no permite que las mujeres podamos acceder a ingresos, ahorros, activos y por ende a la propiedad. Ese contrato familiar, que en teoría es un acuerdo implícito en el que las mujeres trabajan gratuitamente para el sostenimiento de la vida familiar, y los hombres remuneradamente, en teoría, para garantizar los activos familiares, es un contrato fallido, como lo demuestra el artículo. Dado que una vez se termina el contrato, las mujeres no solo heredan patrimonio, sino que, como lo decía Carmen Diana hace un segundo, entran en un continuo de violencias que se posterga por años y décadas, máxime si hay hijos e hijas en la sociedad, como lo menciona el estudio. La encuesta nacional de uso del tiempo del DANE nos muestra que las mujeres casadas o unidas realizan en promedio 3 horas más al día de trabajos domésticos y de cuidado no pagos frente a las solteras. Y como lo mencionaron ustedes, el 30% de las mujeres reporta haber sufrido violencia económica o patrimonial y al menos el 66% de los casos quedan en la impunidad. Y por supuesto, estoy de acuerdo con Magdalena, es muy gratificante que en el marco legal haya tantos avances. Ya se puso la tablita hace un segundo, no los voy a repetir, ¿cierto? Llegando a su máximo, digamos, que es poder tipificar como delito esa violencia económica y patrimonial en la ley 1257 del 2008. Pero prevalece, como dice Magdalena, no solo la lógica
patriarcal en el acceso a la propiedad, como lo dice el artículo, sino lo que es más grave, una estructura de desigualdad donde la división sexual del trabajo y el contrato matrimonial no permiten tener verdaderos avances en la lucha de la redistribución de los ingresos y de la propiedad para las mujeres. Este artículo nos demuestra cómo para las mujeres el derecho a la propiedad en el marco de las relaciones de pareja y particularmente del matrimonio o de las uniones de hecho aún está en deuda por múltiples causas. También las mencionaban hace un segundo. El analfabetismo legal y ahí la pedagogía es fundamental de los movimientos de mujeres, pero también del Estado, entre otras cosas. Atención deficiente, entre otros aspectos. Y entre otras cosas, quería aquí también hacer un paréntesis, Magdalena y Carmen. Los casos, digamos, de representación, que por ejemplo particularmente hace la Secretaría Distrital de la Mujer hacia las mujeres, muchas veces no permite llegar a las mujeres que tienen esta lucha patrimonial. Porque los criterios de focalización que tiene el Estado frente a las representaciones y la defensa de las violencias hacia las mujeres, pues tienen unos criterios socioeconómicos en donde muchas veces las mujeres de menores ingresos pues no tienen ni siquiera un patrimonio que pelear. Pero también vale la pena preguntarse de manera más amplia, ¿por qué en Colombia solo 3 de cada 10 mujeres tienen vivienda propia? Y recordemos que el 40% de los hogares en el país tiene jefatura femenina, de los cuales el 90% son monoparentales. O sea, parte del problema es lo que se cuenta en el artículo en el marco de las relaciones de pareja, pero también hay un gran problema para los hogares donde ni siquiera, no hay relaciones de pareja, ¿cierto? Y no hay acceso a la vivienda, ¿cierto? Y el problema más de fondo, como también lo plantea el artículo, es la feminización de la pobreza, que no permiten ni siquiera acceder a ingresos y mucho menos a patrimonio y activos. No olvidemos que en Colombia 3 de cada 10 mujeres mayores de 15 años no cuenta con ingresos propios, a diferencia de 1 de cada 10 hombres. Y la mitad de las mujeres en edad de trabajar están por fuera del mercado laboral, o sea, no tienen autonomía económica. De manera que este contrato matrimonial y estas uniones de pareja no solo violenta los derechos de las mujeres en el acceso a la vivienda, sino que también implica, como lo mencioné en las cifras de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, unas cargas de cuidado que limitan la posibilidad de acceder a autonomía económica por parte de las mujeres. Así las cosas, ante este panorama, que repito, me parece muy pertinente traerlo sobre la mesa, traerlo al debate de actualidad, entre otras cosas, porque cuando uno analiza los 5 problemas que más preocupan a la sociedad, siempre está el problema de la vivienda presente, y no así de visibilizado pues, en las luchas de las mujeres. Ratifico que este artículo, ante todo, para mí, nos vuelve a hacer un llamado a abordar los distintos aspectos de la desigualdad de género de forma integral, promoviendo las luchas culturales, pero también las luchas que promueven la redistribución del tiempo, de los ingresos y de los activos de las mujeres. Así que, pues, les agradezco mucho la invitación, me hace encontrar unas nuevas conexiones de las luchas feministas y cómo también desde la institucionalidad podemos pensarnos los problemas de forma integral y no separada como suele ser. Y espero pues que podamos efectivamente avanzar hacia tener mucho más presente y, como tú dices, Magdalena, abrazar mucho más esta lucha por los derechos de propiedad de las mujeres y en general por su autonomía económica, como desde la economía feminista pues siempre lo hemos querido plantear y reconocer. Muchísimas gracias a todas por esta invitación. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muy interesantes los planteamientos en las 2 presentaciones. Voy a hacer una recogida muy cortica de algunos puntos, resaltando, pero lo que más nos interesa es que por favor vayan preparando sus preguntas. Perdón, es que voy a dar una entrada. Vayan preparando sus preguntas en lo que ustedes quieran plantearles, que es un interés, mejor dicho, que súper recomendarle a las autoras que quieren escuchar quienes participaron en esto. Bueno, de un lado, es como recogiendo, pero como haciendo
un resumen, una cosa global para las dos investigaciones es que son temas realmente que no son de la cotidianidad, son temas de alguna manera relativamente nuevos. Los dos casos, el uno, la forma, digamos, utilizar esto del Big Data, que puede dar grandes oportunidades, que como todo habría que mirar algunos aspectos ahí, pero la posibilidad de información a la que permite acceso es inmensa, y también el procesamiento del lenguaje natural como una forma que permite encontrar, digamos, en las comunicaciones cotidianas, planteamientos sobre estos aspectos, digamos, de las violencias, y fundamentalmente lo que está uniendo aquí, que es la violencia en cierto sentido económica, económica en general y patrimonial de manera concreta. Y la importancia, digamos, de tener en cuenta el componente económico. Hay un debate allí que medio hacíamos con Susana, pero creo que todavía da para más, es sobre si es individual, si es colectivo. La economía feminista desde sus planteamientos plantea la necesidad del trabajo en colectivo. Justamente lo que más critica es ver al ser humano como individual, como y solo toma decisiones para sí mismo, etcétera. Entonces, habría que ver también aquí, yo pondría una mirada en las economistas, en las feministas economistas latinoamericanas, que por historia, por contexto, sus documentos en algunas partes tienen diferencia con la historia anglosajona, la historia europea, que han tenido otras formas de enfrentar las desigualdades económicas, porque pues allá también las hay. Me llama la atención, pero yo no sé si fue que no entendí que en ninguno de los dos artículos vi la relación con la economía del cuidado, y creo que en ambos hay una relación absolutamente directa, pero no me atrevo a hacer ninguna calificación porque de pronto es que Susana se ríe porque yo siempre digo, anda con la economía del cuidado. Entonces, no, porque es central, donde uno la mire, es una forma, es de las primeras formas de violencia que desde lo económico se captan, la violencia el no poder utilizar su tiempo y el no poder acceder a recursos para generar su patrimonio propio. Un punto que es importante que destacó Natalia es que realmente en estos estudios hay que afinar, y ustedes también lo dijeron de cierta manera, qué pasa con los hogares en los que la jefatura es mujer, que sabemos que es el 40% en Colombia, pero solamente tenemos en Colombia de parejas el 47%, porque el 13% de diferencia son hombres solos. Entonces, realmente hay que trabajar muy, muy de la mano esa caracterización, porque puede hacer una diferencia, y no por tener una mujer jefatura de hogar garantiza que ella está decidiendo. Bueno, aquí todo un debate que tenemos que dar, pero que es muy rico, pero sí puede de pronto abrir más posibilidades. Entonces, todo eso lo tenemos que ver, porque eso tiene que ver en las dos investigaciones tiene mucho que ver, y en lo que ambas plantean en el fondo, y es, tenemos que trabajar en colectivo. Por eso todo el tiempo estamos diciendo, hay que trabajar lo colectivo, hay que mirar la economía social y solidaria como una de las grandes alternativas realmente que nos permitan aproximarnos, bueno, todos estos debates que se están dando. Bueno, lo de las rutas críticas en las dos sigue siendo un reto. Yo creo que ambas dejan una cantidad de preguntas para seguir trabajando, seguir investigando. Ojalá este tema lo sigamos trabajando. Me parece que deja una provocación muy, muy grande hoy. Y yo quisiera realmente, y la necesidad del abordaje integral, es otra cosa que quería destacar que todas plantearon. Bueno, habría unas cosas puntuales muy específicas, pero yo decidí solo tomarme 5 minutos para poder dejar preguntas al grupo, que ojalá en este momento comiencen a hacer. Entonces, les voy a pedir un gran favor. Las preguntas, acordémonos, qué pena con lo que voy a decir, pero a veces pues, de moderadora le toca no decir estas cosas. Las preguntas no son otra conferencia. Pensemos cuál es la pregunta o comentario concreto para dar posibilidades a otras personas que quieran hacerlo. Estamos un grupo realmente chévere. Entonces, bueno, ¿quién tiene preguntas? Por favor, no sé en el chat si hay algo. No he visto.
Ay, se me fue. Chicas, alguien pide la palabra? Es que no estoy viendo. Ya. En el chat hay una cuestión que dice, el tema de la toma de decisiones conjuntas, que aún no sabemos si es muestra de un poder de negociación mayor dentro de las parejas o desautonomía. Ah, pero no sé con relación a qué dices. No sé, bueno. ¿Por qué ¿Quién no le quiere hacer pedimos a algo? Suelen que nos explique? Hola, no, buenas tardes y pues bueno, me disculpo por el comentario porque creo que fue como más bien pensando en voz alta. Bueno, primero me pareció genial tener la oportunidad de escucharlas, además que siempre es un honor poder escuchar a la profe Magdalena y a la profe Carmen Dayana, que pues tienen tanto para contarnos. Justamente las recordaba en estos días que por ahí ha circulado el tema de que el feminismo no se ha conectado con las mujeres rurales y no se ha conectado con las bases y es como tenemos aquí a dos referentes que no han hecho otra cosa en sus carreras que hacerlo. Pero moviéndome más que una pregunta, era justo lo que comentaba la profesora Isabel hace un momento, y es que en estos temas del contrato matrimonial y de cómo funcionan las parejas, en Colombia, por ejemplo, la encuesta de demografía y salud muestra que la mayoría de parejas toman decisiones en conjunto y aún no sabemos esas decisiones en conjunto qué es lo que estén encerrando, o sea, no sabemos si es que efectivamente las parejas estén negociando más y entonces las mujeres pueden participar en la toma de decisiones y digamos, exponen sus argumentos a su pareja y sobre esa base, digamos, deciden, o si lo que pasa es que pese a que las mujeres están ganando autonomía económica, esa autonomía económica no ha venido acompañada de un cambio cultural y cuando ellas están diciendo que toman decisiones en conjunto, realmente lo que están diciendo es que le preguntan a sus parejas si lo que ellas están decidiendo está bien o no. Y eso se ve mucho en los estudios con población rural. Entonces, por ejemplo, y ahí pues la profe Carmen Dayana sabe mucho más de esto que yo y de pronto sería esa la pregunta, y es, digamos, que las mujeres, por ejemplo, adquieren las tierras, adquieren todo el proceso productivo rural y aún así siguen confiando mucho más en el concepto de sus parejas respecto a la administración de las tierras que en el concepto propio. Entonces, cuando les preguntamos en tipo encuesta, pues ellas dicen estamos decidiendo de manera conjunta y eso parece ser una evidencia de empoderamiento, pero realmente cuando las entrevistamos, lo que nos estamos dando cuenta, pues es de que la decisión sigue residiendo, pues mayoritariamente en la pareja. Entonces, para retomar lo que dice la profana Isabel, tal vez mi pregunta sería esa, si sabemos o si ustedes han tenido acceso de pronto a información respecto a esa cajita negra que son la toma de decisiones conjuntas que se reportan en las encuestas. ¿Alguien tiene otro comentario? ¿Alguien quiere hacer un comentario antes de pasarle a las expositoras? Yo tenía un comentario sobre eso, entonces no sé si pasamos, comento sobre lo que dijo Suelen o estamos esperando otra pregunta. Esperemos un momentitico por si hay otra pregunta en la misma línea, si no yo inmediatamente, Susana, perdona, Carmen Diana había levantado antes la mano, entonces les doy en ese orden, Carmen Diana, Susana, pero quería saber si alguien tiene alguna pregunta más o menos en esa línea. Javier. Sí, buenas tardes. Igual que Suelen, quiero saludar muy especialmente a Carmen y a Magdalena por su presencia en este evento y a Susana y a Lina felicitarlas por el trabajo. Indudablemente es un trabajo muy innovador y me parece que la presentación que Lina y Susana hicieron en el sentido de que la Big Data nos da como una aproximación y unas ideas para profundizar ya con métodos de investigación más tradicionales, si se quiere. Me parece que eso es clave. A mí me quedó como una caja negra entre cómo es el manejo, digamos, para precisar los conceptos que manejaron en la presentación, cómo extraen de los textos
de las redes, digamos, cómo hacer esa precisión, porque una cosa es la dinámica del discurso y otra es la dinámica de las realidades también. Entonces, me parece muy bien, digamos, entenderlo como una fuente de información muy importante, pero que nos da señales, ¿no? Y que señales en las cuales hay que tener cuidado con, digamos, para no crear un estado de opinión diferente al estado real de las cosas. Entonces, nada, muy bien y felicitarlas de nuevo por el evento y igual la intervención de Natalia, muy excelente. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, entonces en el orden, Carmen y después Susana, por favor. Ok, yo quería responder a unos comentarios de nuestra comentarista Natalia y Anaí, pero déjame brevemente responder a Suelen también. La cosa en cuanto a la toma de decisiones es que en las encuestas de demografía y salud se hacen de una forma muy agregada, ¿no? Y es el pensamiento de ella. Lo que hemos visto tratando de desagregar todo este mundo de las decisiones es que hay que preguntar a cada persona cómo ellos hacen las preguntas, cómo ven que su compañero no hace las preguntas, pero toman las decisiones, ¿no? Y por ahí empezar a comparar estas visiones. Entonces, en otras investigaciones sí hemos llegado en una forma, creo que más rigurosa, ¿no? De tratar de ver realmente si estamos llegando a una situación de equidad, ¿no? En cuanto a la participación en decisiones conjuntas. Pero eso es un tema muy largo también para discutir, ¿no? Que merece su propio seminario. Quería solamente responder a tanto Natalia como Anaí mencionó las mujeres jefas de hogar. Solamente quería resaltar que muchas de estas jefas mujeres son, bueno, mujeres separadas y viudas, ¿no? Y más que nada separadas, ¿no? En la encuesta esta de ENS es llamativo, ¿no? En la cantidad de mujeres separadas, que quiere decir que anteriormente estaban unidas, ¿no? Entonces nos lleva al fondo del problema de las uniones consensuales que legalmente hasta hace muy poco, ¿no? Es una situación donde no se hace un patrimonio en común durante la relación y muy fácil. Se construye una vivienda y queda el nombre del hombre, la casa queda con él, ¿no? Y es la mujer que tiene que salir. Entonces yo creo que eso es un tema muy interesante ahí para precisar en los estudios de vivienda, ¿no? Ojalá se ponga en la agenda. Y finalmente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con los comentarios que hicieron sobre la desigualdad en el uso del tiempo y que eso realmente es lo que está al fondo, ¿no? De la posibilidad de poder trabajar, generar ingresos y con eso ahorrar y comprar activos, ¿no? En este paper obviamente teníamos que delimitar, ¿no? Todo lo que se podía estudiar, pero reconocemos esto como un punto importantísimo. Lo que sí sería otra crítica a la encuesta de ENS, Susana y equipo que están trabajando en cómo mejorar eso. Creo que es una desgracia que en la pregunta de violencia económica, de que si le han prohibido estudiar o trabajar, que no desglosan eso en dos cosas diferentes, ¿no? Están relacionados, pero sí nos importa saber hasta qué punto le han prohibido trabajar, ¿no? Eso es un dato concreto para
especialmente en el tiempo corto, ¿no? Ahora, el de no dejarla estudiar es más importante en un análisis de largo plazo, ¿no? Porque no tiene las habilidades, ¿no? Los conocimientos para poder seguir adelante. Pero hay muchas cosas, ¿no? Para mejorar en estas encuestas y eso debe estar entre las primeras. Gracias. Listo, gracias. Susana. Bueno, yo quería complementar algo también de la pregunta de Suelen y de lo que decía Diana. Yo me acuerdo que Diana y yo teníamos este debate en una reunión en Washington y es qué tanto le creemos a lo que responden en las encuestas, porque muchas veces tiene que ver con lo que para ellas quiere decir tomar una decisión y también las normas sociales que están relacionadas con el hecho de que yo entienda o no que estoy sufriendo de violencia. Y yo pues, tengo una historia personal, pero yo considero que yo en una relación pasada sufrí de violencia psicológica y solo me di cuenta al salir de la relación. Entonces ahí tenemos un tema de medición que es yo caer en cuenta de eso después cuando me separé, cuando me divorcié. Y lo otro es que entiendo por toma de decisiones y suelen contar, a nosotros nos pasó en un trabajo de campo que yo menciono en mi libro y es que nos dimos cuenta que para mujeres rurales, esto fue para Perú, ellas entendían tomar decisiones como cuando el esposo le contaba algo. Entonces, ay, mira, voy a comprar estas semillas y ellas entendían que eso era una toma de decisión. Entonces, yo creo que tenemos que ser también muy críticas y no analizar esta información sesgadamente como que esto quiere decir toma de decisiones. Sobre la pregunta de ahorita, sobre la pregunta de Javier, esto ha sido todo un descubrimiento para nosotros y ahorita le doy la palabra también a Lina, ha sido un proceso súper interesante, somos economistas, econometristas y salirnos de ahí y analizar Big Data ha sido muy interesante. Lina te puede explicar también un poco el proceso. Pero ciertamente nosotros lo vemos de varias formas. Yo creo que parte del aprendizaje ha sido, hay algunas preguntas de investigación que se pueden responder más fácil con Big Data y hay otras que no. Yo creo que eso es algo que tenemos que seguir aprendiendo. Por ejemplo, nosotros estamos pensando que nos podemos centrar muy bien en temas de coyuntura con Big Data, pero en otros temas más profundos es mucho más complejo. Entonces yo creo que tenemos que aprender a entender que algunas preguntas de investigación se pueden responder, otras no. Yo creo que tenemos que, algo que estamos tratando de desarrollar dentro del equipo es que nosotros podamos hacer todo el análisis, porque lo que nos pasó cuando trabajamos con cientistas de datos que no manejaban nuestro tema es que la comunicación era muy difícil. Entonces yo creo que eso mejora la forma como hacemos el análisis de datos y esto, entonces respondiendo que cómo se extrae la información, se crean hay ciertas metodologías de procesamiento de lenguaje natural y ahí, por ejemplo, una que fue la que usamos para otra técnica que se llama latent, no sé qué, Dietrich, y entonces el algoritmo relaciona el vocabulario similar y saca grupos. Saca como categorías de palabras, pero ahí hay un proceso humano y también de personas expertas que van a decir este grupo no tiene sentido y hay un proceso de iteración de va y viene para ver cómo se crean esas categorías y hay también mucha subjetividad en esas categorías. Entonces a veces decimos apoyo, ¿será que el algoritmo sí codificó bien 2 millones de conversaciones sobre apoyo? Nosotros también tenemos dudas y el problema es que es tanta información, 2 millones de observaciones que no nos podemos ir manualmente a ver si todas son. Sí hicimos un ejercicio, pero revisamos, no sé, como las 100 primeras. Entonces yo creo que es un mundo por descubrir, estamos apenas aprendiendo, tenemos que aprender a ser más in-house para no depender tanto de personas que no conocen estos temas que manejamos en género y ciertamente creo que puede responder a ciertas preguntas de investigación de forma independiente, pero también puede contribuir muchísimo para mejorar encuestas que ya existen y también para crear nuevas preguntas de investigación que se puedan responder de forma más profunda con métodos cualitativos. No sé si Lina quieres complementarme ahí. Sí, bueno, no, me parece que lo que explicaste estuvo súper bien. Perdón, Lina. Después Magdalena, solo Perdón. quiero decir que me aparece una mano levantada en el chat y no entiendo quién es y ahí terminamos y ahí cierro. Gracias. Dale Lina y sigue Magdalena y la mano levantada.
Bueno, no, voy a comentar algo súper rápido. Lo que dijo Susana sobre la extracción es prácticamente lo que ocurre. Hay como unas tecnologías que se ponen a buscar en internet textos que se relacionan, por ejemplo, con el tema que estamos buscando y los bajan. Pero este digamos que es un problema de las ciencias computacionales en general, que a la final creas un algoritmo pero no sabes bien cómo funciona. Y es algo que está ocurriendo como en las ciencias computacionales en general. Entonces se crea el algoritmo, pero digamos que no se entienden todos los detalles de cómo el algoritmo llega y entonces por eso también es que hay muchos sesgos en los algoritmos y digamos que ese es un tema como caliente ahorita en el momento. Pero tu otra pregunta que no la entendí muy bien, pero creo que lo que quiero decir aquí es más que lo interesante de estas conversaciones que son personas que deciden hablar abiertamente de sus opiniones y de sus situaciones. Entonces esto digamos que nos da otra perspectiva a las encuestas en donde las personas puede que se sientan juzgadas por el encuestador o que quieran responder de cierta manera, como que podría darnos este aspecto de espontaneidad, entonces nos da otra perspectiva que es, digamos, muy interesante. Entonces, pues eso como para abordar tu idea de el estado de opinión real de las cosas. Entonces, yo creo que Big Data nos da como esta otra perspectiva que puede ayudarnos, digamos, a cambiar preguntas en las encuestas o mejorar las encuestas o sí, en general. O integrar opiniones. Ahí complemento un segundito, Ana. Complementar opiniones que no teníamos, o sea, crea unos sesgos y tal vez mejora otros. Por ejemplo, una preocupación con las encuestas es que las personas más jóvenes, por ejemplo, las menores de edad, no van a responder a una encuesta delante de los papás y me están violando y es el tío, ¿no? Entonces, pero sí va a sentir mucha más libertad de contar online lo que le está pasando. Entonces, creemos que podemos mejorar un poco ese tipo de conversaciones porque las personas más jóvenes van a tender a contar esas historias. Creamos otro sesgo porque las personas más vulnerables, sin conectividad, las más rurales, no tienen ni siquiera cómo contar estas historias porque no tienen conectividad y no tienen acceso a celular. Entonces, eso también lo abordamos mucho en el reporte, los sesgos que podemos mejorar y los sesgos que también estamos creando. Magdalena. Sí, yo quisiera, en relación con los comentarios y con la discusión que tenemos, plantear como la complejidad del tema y señalar que para Carmen Diana y para mí fue muy importante el que nuestro trabajo había tomado muy en cuenta las relaciones de pareja y todos los derechos de propiedad, fundamentalmente los derechos de propiedad para las mujeres casadas, ¿no? Entonces me estoy refiriendo al libro de género, propiedad e empoderamiento, porque estaban reglamentados por el Código Civil, por el contrato, por el matrimonio en sí mismo. Este trabajo que se presenta aquí para Colombia y que tenemos otro que toma los 19 países de América Latina con un enfoque diferente, pero que muestra realmente la situación de las uniones de hecho, realmente nos llenó de gran satisfacción porque vimos que estábamos ampliando totalmente a mirar el espectro de las relaciones de pareja, no solamente del matrimonio, sino las uniones de hecho. Y realmente yo por lo menos quedé sorprendida cuando vi que eran el 66% las uniones de hecho en relación con más del doble del matrimonio. Entonces, esto es fundamental. Pero aceptamos y nos parece clave que tampoco esto completa todo el espectro del universo y aquí se ha señalado claramente la jefatura del hogar y cuando el hogar es de una sola persona y realmente hay muchas preguntas si las jefes de hogar en gran medida son las separadas y las divorciadas o las viudas o son mujeres que han optado por la maternidad sin compañero. En fin, yo creo que la jefatura del hogar es algo que es muy importante para entrar a mirar qué pasa con la jefatura del hogar y con los derechos de propiedad de la mujer o del hombre en el porcentaje que se ha mencionado sobre jefatura del hogar es fundamental.
tanto para mujeres urbanas como para mujeres rurales. Y en cualquiera del espectro total, cuando se tenga derechos de propiedad para todos los diferentes grupos, incluso para mujeres solteras que pueden estar todavía dentro del hogar de sus padres, hay que preguntarse qué pasa con los derechos de propiedad. Pero para todos los grupos me parece que es fundamental la relación con el uso del tiempo que señalaba Carmen Diana y también Anaí y Natalia. Yo creo que todo lo que es la economía del cuidado tiene que ver con eso y que los estudios tienen que profundizar en esa temática como algo realmente fundamental. Sin embargo, yo quisiera plantear que, si bien es cierto, hay que complementar los estudios, hay que complementar la investigación, hay que hacer más claridad, eso no, que no paralice lo que hay que hacer para que se cumplan los derechos que ya existen, porque fue 135 años para derogar la potestad marital y considerar como delito la violencia económica y patrimonial realmente. Y bueno, hasta 1990 no se tenían en cuenta las uniones de hecho y realmente son bajísimos. Esto está en el otro trabajo que hicimos con Carmen Diana, el porcentaje de las uniones de hecho que se declaran, que por lo tanto tienen los derechos patrimoniales que tienen los matrimonios. Entonces, yo abogo de manera muy integral para que, si por un lado debemos continuar la investigación, por el otro lado debemos realmente hacer toda la fuerza posible para que lo que existe ya está normatizado legalmente, pues se busque la manera de que se cumpla y que se avance porque realmente es posible con las normas que existen tener muchos avances para muchas mujeres. Muchas gracias. Bueno, a todo el grupo, a todas las personas ponentes, a quienes nos han acompañado, muchísimas gracias. A Susana, también felicitaciones por esta iniciativa. Y ahí poco a poco vamos avanzando y vamos intercambiando en estos procesos. No sé si tú quieres cerrar definitivamente, Susana, me parece chévere que unas palabras tuyas finales. Bueno, gracias a Anaí por la moderación, gracias Natalia, Carmen, Magdalena, un honor tenerlas acá, me encantó encontrármelas por coincidencia en IAFE y de aquí salió la idea de armar este panel en conjunto. Muchas gracias a todos y a todas por venir y por estar con nosotros. Les comento que estamos publicando varios reportes sobre esta temática y para, bueno, las que están aquí que conocen la economía feminista, es súper innovador trabajar esto desde la economía feminista. Entonces les comparto un link, también les compartí varios links de los reportes de los que hablamos acá. Me encantaría, Anaí, que sigamos haciendo este tipo de eventos con la Mesa de Economía Feminista y moviendo este tema. Y también súper interesante que nos acabamos de ganar un grant para hacer un proyecto sobre cómo integrar economía del cuidado en Impact Investment, o sea, que los fondos que van a ayudar a los emprendimientos de alta escalabilidad también se vayan a apoyar la economía del cuidado. Entonces, acá vamos a tener mucho más para trabajar sobre este tema, para seguir debatiendo desde la academia o desde el activismo. Y bueno, que tengamos muchos otros encuentros acá, ojalá sin problemas de hackers, porque tuvimos que dejar a personas por fuera por miedo a que nos fueran a hackear, pero gracias a todos y a todas por esto. Y también estamos pensando con Javier organizar otro evento para presentar otro estudio que tenemos de Mindset, entonces ya estaremos compartiendo esa invitación. Muchas gracias, Ani, muchas gracias a todas. Un abrazo, Carmen y Magdalena, y gracias por estar acá. Gracias, Natalia. A ustedes, mil gracias. Qué rico. Chao, gracias. Muchas gracias a todas.